Buenos días a todos. Vamos a iniciar con una oración. ¿Quiere por favor inclinar su rostro y oramos juntos? Dios Todopoderoso, a ti nos acercamos esta mañana para que continúes bendiciendo a tu pueblo, a tu iglesia, por medio de tu palabra. Sabemos que es el Espíritu Santo el que hace que todos nuestros entendimientos, el de cada uno en particular, Señor, sea el entendimiento que tú esperas, y por eso te pedimos, Señor, que uses a ese Espíritu Santo para iluminar nuestro corazón, y que al ser iluminados, al tener ese entendimiento en nuestra mente, podamos ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Es en su nombre que oramos, te pedimos. Amén. Esta semana pasada, el equipo de Millonarios se coronó campeón de la Copa. No que yo sea de Millonarios. Ese día, ese sábado, estábamos aquí en una boda, y a los que les cogió la tarde de regreso en dirección al estadio fue un trancón monumental. Y eso que la boda terminó temprano, pero la gente siguió celebrando. Yo salí 12 horas después a caminar, hacer una caminata temprano en la mañana, y todavía la gente me la encontré alcoholizada, celebrando. Muchos de ellos pasados de tragos. Y al ver esto me da tristeza, porque el licor produce desenfreno, disolución, produce contiendas y muchas cosas más. Y de esto fui testigo estando afuera. Tanto así que la verdad me regresé más temprano de mi caminata porque me dio un poco de temor ver a todos estos borrachos. Cuánta necesidad hay del evangelio para toda esta gente, ¿no? Cuánta necesidad hay del evangelio en esta ciudad. Cuánta necesidad hay de que iglesias prediquen el evangelio. Cuánta necesidad hay de que la iglesia haga lo que tiene que hacer. Y yo veo esto, y un texto que se me viene a la mente es Efesios 5:18. Dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Sin embargo, a pesar de que es un texto que se me viene a la mente cuando condeno este tipo de hábito, no creo que sea el texto o este texto que está hablando allí de una prohibición a emborracharse. Y es cierto que muchas personas utilizan estos textos para condenar el consumo de alcohol, y yo creo que el consumo de alcohol embriagarse es pecaminoso, también condeno ese hábito. Pero creo que esto va más allá de prohibir el hábito de tomar licor. Este texto habla del poder del Espíritu. Déjenme, les explico. Pablo le está diciendo aquí a los efesios y a todos los cristianos, por implicación, que solo hay una manera que se puede hacer, o una sola manera que puede resultar en un cambio en una sociedad y en una iglesia. Y ese cambio solamente llega por medio de la llenura del Espíritu Santo, Efesios 5:18 que acabo de leer. Por eso es importante entender qué es esto de la llenura. ¿Por qué es importante llenarse del Espíritu? ¿Y cómo se llega a tener ese poder del Espíritu Santo? De hecho, esa es la única manera para solucionar los grandes problemas que tiene o que agobian una sociedad como la que tenemos. El único que tiene ese poder para hacer un cambio es el Espíritu Santo, porque de otra forma se va al desenfreno, al despilfarro, a la indecencia. Y mi tema de esta conferencia es el poder del Espíritu Santo en la iglesia, y de esto vamos a hablar. Ya en el pasado con algunos de ustedes estudiamos este texto, pero hoy voy a decir algunas cosas adicionales que le van a ayudar a tener una mejor perspectiva acerca de este mundo. Y lo que tenemos hoy, el texto que tenemos hoy, lo he dividido en 3 partes, tratando de resolver 3 preguntas, que es lo que vamos a hacer. ¿Qué es ser llenos del Espíritu? ¿Por qué es necesario llenarse del Espíritu? ¿Y cómo es que se llena del Espíritu? Y resolviendo esas 3 preguntas, vamos a entender mejor y vamos a dar una respuesta a esta sociedad. Iniciemos entonces con definir qué es ser llenos del Espíritu. Para comenzar, aquí hay 2 términos que debemos definir.
en este momento para poder tener un entendimiento, tener un panorama general del texto. La primera palabra es embriagarse, embriaguéis, dice ahí. No os embriaguéis. ¿Qué significa eso? Significa que no se llenen de vino. Embriagarse hace referencia a tomarse, no hace referencia a tomarse una copa o un sorbo de licor. Hace referencia a este hombre que está lleno en su ser de vino. Y es muy interesante observar que esta palabra embriagarse es la misma que se usa para empapar. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en la cruz y le pasaron una esponja empapada de vinagre, ¿lo recuerdan? Bueno, es la misma palabra. Es lo mismo acá, no se empapen de vino, sino llénense del Espíritu Santo. Ese es el significado de embriagar. Y hay otra palabra allí que hay que mencionar y es disolución. Esta es claramente otra palabra a estudiar, porque no es tan común. No usamos mucho esa palabra en nuestro vocabulario diario, disolución, y menos relacionada con embriaguez. Y lo primero que podemos observar es que estar empapado de vino conduce a la disolución. ¿Qué significa eso? Bueno, es la misma palabra utilizada por Pablo en Tito cuando se dan los requisitos de los ancianos. Él dice allí, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución, ahí está la palabra, ni de rebeldía. Esa es una de las características que debe tener un líder, irreprensible, marido de una sola mujer, apto para enseñar y algunas otras cosas más, pero debe ser una persona que no tiene hijos o que tiene hijos que no están acusados de disolución. Y eso ya nos da un poco de luz al entendimiento de esta palabra, disolución. Disolución hace referencia a vidas caracterizadas por la imprudencia, por el libertinaje, por estar llenos de despilfarro, vidas como la del hijo pródigo, que relata Jesús en una de sus parábolas. El hijo menor, dice él, juntándolo todo, partió a un país lejano, Lucas 12:13, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Y nosotros tenemos la parábola del hijo pródigo. Esa palabra pródigo es azotos y significa perdido, uno que despilfarra. Y es la misma palabra acá para disolución. Podríamos inclusive traducir así el texto. Y no os embriaguéis con vino en lo cual hay despilfarro. Si recuerdan al hijo pródigo, el hijo perdido, despilfarra toda su herencia de su padre viviendo una vida de libertinaje. Se fue, si lo recuerdan, a un país lejano con los bolsillos llenos de dinero, pero desperdició todo, viviendo una vida desenfrenada. Igual acá, embriagarse le lleva a una vida de despilfarro. Y si una persona vive así, al final no tiene nada en absoluto como le pasó al hijo pródigo. Él lo perdió todo, se devolvió porque no tenía ya nada más, todo se lo había gastado. Entonces esa palabra lleva la noción de destrucción, de pérdida. No tiene la idea de conservar o de ahorrar, sino por el contrario, de perder, de despilfarrar. Y entonces aquí ya tenemos los dos significados. Lo podemos decir así, no se empapen de vino, lo cual conduce al despilfarro y a la total perdición, sino sed llenos del Espíritu. Y a la luz de esto, entonces, ¿qué es vivir una vida llena del Espíritu? Esa es la pregunta a contestar. Y lo primero que podemos decir acerca de lo que significa una vida llena del Espíritu es que es una vida controlada por el Espíritu Santo. Una persona en el momento que es salvo recibe el Espíritu Santo, y ser lleno del Espíritu Santo es dejar que el Espíritu Santo sea el conductor de su vida. Es una vida en donde opera el dominio propio, y este dominio propio viene producido por el Espíritu Santo, y es lo contrario a la condición del borracho que ha perdido el control. ¿Recuerdan el fruto? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Bueno, cuando una persona es salva, recibe el fruto del Espíritu Santo, como nos dice Pablo en Gálatas 5:22, y parte de ese fruto es el dominio propio. Una vida en control, una vida dominada, no una vida en desorden. Y el exceso de vino conduce
a una condición que se caracteriza exactamente por la pérdida del control, la pérdida del juicio, la pérdida del equilibrio, y eso es lo que hace la bebida. Entonces, cuando una persona bebe, pierde el autocontrol, la sabiduría, la comprensión, la discriminación, el juicio y el poder evaluar. En otras palabras, el licor elimina lo que hace que un hombre sea que sea sabio. Un hombre sabio, por el contrario, es controlado, entiende las cosas, tiene buen juicio, es equilibrado. Es uno que controla sus sentimientos, sus estados de ánimo y sus pasiones. Pero alguien bajo los efectos del alcohol es todo lo contrario. Probablemente usted, como yo, han conocido personas pasadas de licor. Algunos de ellos son hombres o mujeres maravillosas mientras están sobrios. Pero no es sino que tomen, pierden el control. El apóstol está recordando aquí que no hay nada que deba ser más obvio y característico del cristiano que el control de sí mismo y el dominio propio. El dominio propio es equilibrio, es disciplina, es autocontrol. Y Pablo se lo recuerda a Timoteo cuando le dice, en 2 Timoteo 1:7 le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dominio propio significa disciplina. No debería haber nada en el cristiano que muestre la falta de control, porque la falta de control es la característica más obvia de la embriaguez. La disolución es la característica del ebrio, pero no del hombre lleno del Espíritu. Además, la vida llena del Espíritu no es una vida despilfarradora, sino una vida productiva. No es una vida derrochadora, sino todo lo contrario. Versículo 16 lo dice, aprovechando bien el tiempo. La disolución, la embriaguez es característica del uso derrochador de lo que posee. Una persona borracha lo bota todo, por decirlo así, a manos llenas. Lo hace con su charla, con sus acciones, con todo. El dominio propio es equilibrio, es disciplina, es autocontrol. Pero uno que está borracho bota o tira aún las cosas más importantes. Tira, por ejemplo, la castidad. Por la ventana la tira. Tira la pureza. Muchas personas tiran la pureza en momentos de embriaguez. En vez de preservarla, la echan por la ventana, lo echan por la borda. Y no solo eso, tira por la borda la capacidad de pensar, de razonar, de calcular, de comprender. Todo lo está despilfarrando cuando se encuentra en ese estado. Por eso la embriaguez es terrible, por eso la condena las Escrituras. Por otro lado, estar lleno del Espíritu Santo es exactamente lo contrario a todo eso. La gran característica de la llenura del Espíritu Santo es que conserva, es que construye, es que añade a lo que ya tiene. Siempre está obteniendo algo, siempre está aprendiendo algo. Es una vida que preserva, que conserva, que aumenta todo lo que es bueno en el hombre. Entonces la llenura, a diferencia de la vida de embriaguez y de exceso, es una vida de aprovechamiento, no de despilfarro. Y además, la vida cristiana es una vida de gozo. Así muchos piensen que creen que el gozo está en la bebida, pero yo les digo, el cristianismo es una vida de gozo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y no os embriaguéis, dice, con vino en lo cual hay disolución, despilfarro, sino sed llenos del Espíritu. No vaya a tomarse una copa si está buscando el gozo o si está buscando la alegría. Llénese del Espíritu, es lo que está diciendo Pablo, y tendrá esto y más. Y no estoy diciendo que llenarse del Espíritu es reírse o saltar desenfrenadamente o gritar como algunos hacen en algunas iglesias, que yo no he estado ahí presente, pero yo sé de algunos de ustedes que han estado ahí en estas iglesias con gente gritando y saltando. Eso no es autocontrol, eso es necedad. La vida cristiana es una vida feliz, es una vida llena de alegría. ¿Saben por qué el borracho vuelve a beber? Porque cree que está en ese momento
al beber siendo feliz y cree que la felicidad la encuentra en la bebida. Está buscando la alegría, está buscando la felicidad. Yo le pregunto, ¿a usted le interesa la felicidad y la alegría? Pues pregúntele a Pablo, él está contestando. Él le va a decir, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. ¿Ha pensado que la vida cristiana es una vida aburrida y una vida triste? Si ha concebido o si concibió esa idea, qué equivocado está. Esta vida aburrida y triste es en realidad la vida de los borrachos, no de los llenos del Espíritu. Dios tenga misericordia de usted si alguna vez representa esta vida llena del Espíritu como una vida aburrida y lúgubre. Vuelvo a decir que es emocionante, es de gozo, está llena de alegría. Acabamos de escuchar un sermón que nos llena el corazón de alegría, de gozo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está haciendo la obra en nuestros corazones. Estamos siendo llenados del Espíritu Santo y eso produce gozo. Escuchen a Nehemías en el Antiguo Testamento. Dice, id, comed de la grosura, bebed de lo dulce y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. En la medida que estemos pensando, poniendo nuestros pensamientos en Él, vivimos vidas de alegría, de gozo. Y escucha al apóstol escribiéndole a los filipenses, les dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Esta es la verdadera llenura del Espíritu Santo, gozo, alegría y felicidad. Hay alegría en la llenura del Espíritu Santo. Y en esta vida llena del Espíritu Santo, no es solamente una vida feliz y alegre, sino feliz y alegre inclusive en medio de las pruebas y las tribulaciones. Noten el apóstol Pedro hablando exactamente de esto a esta iglesia que estaba pasando pruebas y les dice allí, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas pruebas. Primera de Pedro 1:6. La iglesia en ese momento estaba pasando por un momento duro y difícil a causa de las persecuciones. Y Pedro más adelante agrega estas palabras en el versículo 8, hablando de Cristo, y dice, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gracia. Esto es ser llenos del Espíritu, gozo, porque creéis en él. O tome a Pablo en Romanos 5, él dice, por tanto, ahí se los leo, 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es gozo inclusive en medio de la prueba. Los cristianos se regocijan allí, en medio de las tribulaciones, y la llenura del Espíritu Santo es el estímulo, pero no como el licor. En realidad el licor no estimula, en realidad el licor deprime, y al siguiente día el guayao. Pero cuando está lleno del Espíritu Santo, solo quiere saber más de Cristo, no quiere saber de nada más, quiere compartir a Cristo, quiere proclamar a Cristo, quiere que todo el mundo lo conozca, quiere gozarse en Cristo. No solamente le estimula el intelecto, sino que le estimula el corazón. El Espíritu Santo mueve el corazón y no hay nada que pueda mover el corazón como lo hace el Espíritu Santo. Cuando analizamos las verdades, las profundidades del Espíritu Santo, nos llenamos de gozo. El alcohol no mueve nada, no mueve el corazón. Lo que el alcohol hace es liberar sus instintos naturales y pecaminosos. Y un hombre los confunde con estímulos y con sentimientos. Pero no hay nada más que un vacío y un sentimiento superficial. Piensen en aquellos que salen de noche a beber
y a buscar probablemente el amor. Muchos se encuentran con personas que creen en esos días o esas salidas que han encontrado el amor de sus vidas. Y por los efectos causados por el licor, llegan inclusive a ver esas personas que tienen un aspecto diferente, las ven más bonitas, simpáticas, dice, oh. En ese momento creen que se enamoraron. Al otro día se dan cuenta de la cantidad de equivocaciones que cometieron. Eso no es mover el corazón. Pero el Espíritu Santo sí, el Espíritu Santo lo agranda, lo abre. Vivir llenos del Espíritu Santo inclusive ayuda a su voluntad. La bebida, por el contrario, paraliza la voluntad. Deja a un hombre o a una mujer indefensos. Por eso es que muchos ofrecen el alcohol en diversas reuniones. Por eso en reuniones de negocios hay alcohol. ¿Por qué? Porque para poder lograr los negocios tienen que mover la voluntad de la persona con la que está haciendo el negocio. ¿Por qué? Porque los borrachos son impotentes, son indefensos. Lo mismo hacen los que salen de parranda. ¿Por qué? Porque las personas no tienen capacidad de decir no a las proposiciones que se les ofrecen. Pero la influencia del Espíritu Santo es algo que mueve y estimula la voluntad. Qué impresionante, ¿no? Hace esto de la llenura del Espíritu Santo, ¿no les parece? Es la única manera de vivir en esta vida, llenos del Espíritu Santo. Y les voy a dar otra característica de qué es la vida cristiana llena del Espíritu. Una vida llena del Espíritu Santo es una que le lleva a la comunión cristiana. Un borracho quiere compañeros de farra y argumenta que puede tener convivencia o que no puede tener convivencia sin la bebida. Piensan que están disfrutando una comunión de amistad al lado de la bebida, pero la verdadera comunión está en la llenura. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Y luego dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. ¿Sí notaron? A los que están llenos les gusta la compañía de los demás. Y a quien no le gusta la compañía de las personas cristianas, probablemente no es ni cristiano en absoluto. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hermanos. ¿Hay algo en la tierra comparable con una reunión del pueblo cristiano? Les pregunto. No hay nada comparable. No hay nada comparable a lo que estamos viviendo acá. ¿Hay algo mejor que estar los hijos de Dios reuniéndose y hablando juntos de la salvación que hemos recibido en Cristo? De la nueva vida, de la esperanza, de los dones que nos ha dado el Señor. ¿Qué mejor que eso? No hay nada más. Hablando del hogar futuro, si se puede, hablando de la gloria que viene. Felices todos, enfrentando los problemas que cada uno tiene unos con otros, ayudándonos unos a otros, fortaleciéndonos unos a otros, estimulándonos unos a otros. ¿Hay algo mejor que estar meditando en la palabra? Y la respuesta a eso es no, no hay nada mejor. Esa es la alegría de los cristianos que viven en comunidad en la iglesia. No hay nada igual. La membresía de la iglesia no necesariamente da esa comunión. Algunos pueden ser miembros y no están disfrutando de esa comunión. La moralidad tampoco, no lo hace. Pero cuando los miembros de su iglesia están llenos del Espíritu Santo y todos en comunión, eso es maravilloso. Tienen amor, tienen interés el uno por el otro, muestran compasión por las otras personas, un deseo de ayudar, todos juntos. Y ese es el gran espíritu de convivencia. Estamos todos juntos alabando al Señor, mezclando todo esto con nuestras voces, con himnos, con cantos, anticipando lo que se nos espera en el futuro. ¿Qué es la llenura entonces del Espíritu Santo? Bueno, es todo esto que acabo de decir y podría decir más cosas, porque al final son los cristianos son los que pueden estar llenos del Espíritu Santo. Pero creo que ya entiende mi punto acerca de lo que es la llenura del Espíritu Santo y lo que no es. El cristiano es un hombre que es estimulado
por el Espíritu Santo. Ser lleno significa dejar la vida de despilfarro y vivir llenos del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? La siguiente pregunta, ¿por qué es que tenemos este mandamiento a ser llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué es un mandamiento? La palabra que se utiliza acá está en un imperativo. Ese sed es un imperativo que quiere decir que es algo que debe hacer. Debe estar lleno del Espíritu si quiere resolver los problemas dentro de la iglesia y los problemas de una sociedad. Los problemas interpersonales inclusive. Los problemas que afectan a todos nos afectan diferentes tipos de problemas en el lugar que nos encontremos. De hecho, el mismo Pablo da una definición de los problemas en el capítulo anterior y luego en el capítulo 6 vuelve y los menciona. Él dice que el problema principal de todas las personas es que no se llevan bien unos con otros. En el versículo 21 del capítulo 4 dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Esa es la exhortación de Pablo a los efesios. Y esto lo hace porque no es fácil someterse el uno al otro. No es fácil llevarse bien el uno con el otro y por eso los está exhortando. Y esto es evidente. Solo basta con ver el mundo alrededor. El mundo se caracteriza por divisiones, por enfrentamientos, por disensiones, por disoluciones. Y esto es porque no se llevan bien. Todos quieren ser los primeros, los más importantes. Solo basta con ver la política o escuchar algo de la política, no de Colombia, de cualquier país, todo es lo mismo. O ver los conflictos internacionales, como lo que sucede en este momento en Rusia, o las disputas aquí entre la guerrilla y el gobierno, eso es el pan de cada día. No hay día en el que alguno de los titulares de los periódicos no hable acerca del conflicto armado. Esta guerra que lleva más de 60 años. Y todo eso es por no llevarse bien, esas disputas que llevan a las divisiones. Y esta es la causa principal de todos los problemas y de las dificultades de este mundo en este momento. Por eso deben ser llenos del Espíritu Santo. Pero no solamente hay problemas políticos en la política. ¿Qué me dicen los problemas del matrimonio? Hace un tiempo conocí una pareja que la semana siguiente de casarse, la semana siguiente ya se iba a acabar el matrimonio. La siguiente semana, la semana después. El porcentaje de divorcios es de 1 en 3 en Colombia. Y las estadísticas no son diferentes entre los cristianos también. Eso ya muestra que hay conflictos entre esposos y esposas. Tanta infelicidad es causada a los hombres por esos divorcios, a las mujeres, a los hijos por un divorcio. El divorcio no solamente afecta a Colombia, afecta a todas las naciones, tanto las más avanzadas como las más atrasadas. ¿Y cómo se puede resolver ese problema? ¿Cómo lo puedo tratar? La respuesta es la que da allí el apóstol, sed llenos del Espíritu Santo. Ese es el único camino. Solo los esposos y las esposas que están llenas del Espíritu tendrán una visión verdadera de lo que debe ser un esposo, de lo que debe ser una esposa, de cómo debe conducirse en su casa, cuál debe ser su relación con sus hijos. Es la única manera de tener paz, unidad, en vez de desunión y disputas y llegar hasta una separación. Y todo lo que resulta de esos males. Después de un divorcio solamente hay males. Luego el apóstol en el capítulo 6 habla del problema de los hijos y de los padres. Una vez más, allí Pablo parece que está escribiendo a la sociedad de hoy. Todo lo que hemos hablado es lo que estamos viviendo hoy, pero él lo escribió hace 2000 años. Es el mismo problema que hemos tenido por todo el tiempo. Son los mismos problemas, son las mismas situaciones. Y todo se soluciona siendo llenos del Espíritu Santo. Una vez más, Pablo, allí en el capítulo 6, está escribiendo a nosotros, a nuestra sociedad hoy, padres e hijos. Y ese es un gran problema. Esas relaciones entre los hijos y padres se han roto, hay delincuencia por ese motivo, delincuencia juvenil. Hace un par de días unos adolescentes golpearon, atracaron y se robaron el carro de una joven no muy lejos de acá. Hay delincuencia juvenil. Pero no solo afuera de los hogares hay problemas. En los hogares hay ausencia de normas, ausencia de jerarquías, ausencia de autoridad.
la ausencia de gobierno. Los padres cada vez más tienen menos control de sus hijos. Niños completamente irresponsables, exigiendo derechos sin reconocer ninguna autoridad. Claro que a veces también los padres son los culpables del problema, porque ellos provocan a ira a sus hijos. Y lo que es peor es que no tienen ni idea de cómo lidiar con este problema. Y esto produce angustia, ¿cierto? Por eso, sed llenos del Espíritu Santo. Esa es la salida. Y hay otros problemas de los que habla Pablo en Efesios. Pablo también trata el problema de la relación entre los amos y los siervos, y todos los que trabajan saben de esto, empleadores abusivos por un lado y empleados flojos por el otro. Y muchas otras cosas que perturban el funcionamiento de esta relación entre empleados y empleadores, amos y siervos. Y yo les digo que el problema del trabajo se da también dentro de la iglesia. Así trabaje para la iglesia, también existen estos problemas. Todos estamos familiarizados con los problemas de trabajo, ¿cierto? Mi punto es que el apóstol aquí está estableciendo un gran principio universal, y es este: la manera de lidiar con todos estos problemas es estar llenos del Espíritu. Por eso debe estar lleno del Espíritu, pero no para ser usted mismo el problema, sino para ser parte de la solución a los problemas en los que se enfrenta en este mundo, cualquiera de las situaciones en las que se encuentre, cualquiera de los roles que tenga. Y ahora resolvamos la última pregunta: ¿cómo es que alguien se puede llenar del Espíritu? El mandamiento es: sed llenos. ¿Y cómo se llena? Es la pregunta que vamos a resolver ahora. La llenura del Espíritu es crítica para poder vivir la vida cristiana de acuerdo a los estándares de la conducta que Dios demanda de sus hijos. La vida cristiana genuina no se puede vivir en la carne, se vive en el Espíritu. La vida cristiana no es difícil de vivir, es imposible de vivir sin el poder y la capacitación del Espíritu en el corazón. ¿Y cómo puede llenarse? ¿Cómo puede llenarse del Espíritu? Para eso comparamos este texto con el texto paralelo de Colosenses 3:16. Efesios 5:18 y Colosenses 3:16 son dos textos paralelos. En el Colosenses 3:16 dice Pablo que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y ahora en Efesios 5:18 y 19 dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. ¿Observan la similitud entre estos dos textos? Andar en el Espíritu es igual a permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en sus corazones. Entonces, ¿cómo se puede ser lleno del Espíritu? No es una experiencia de éxtasis, como lo haría con la bebida. No es que ahora entonces vamos a imponer las manos desde acá y decir: van a ser llenos del Espíritu Santo, y los tocan y caen todos de para atrás llenos del Espíritu Santo. No es por una experiencia en la cual son dominados por una situación dramática y espectacular, sino que se refiere a vivir conscientemente en obediencia a la palabra de Cristo. Vivir momento a momento en abundancia de su palabra. Dios está interesado en que vivan bajo el control del Espíritu continuamente. Dios está interesado en que no vivan en el pasado. Dios tampoco está interesado en que vivan en el futuro. Dios desea que viva el presente dependiendo de su palabra. Vivan en el Espíritu ahora y en obediencia a su palabra. Y sabemos que esto es ser como Cristo. En Corintios, 2 Corintios 3:18, allí nos habla Pablo de cómo debemos vivir una vida enfocados en la persona del Señor Jesús.
Allí dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu, mirándolo a Él constantemente. La vida cristiana es una vida que se asemeja a Cristo. Por eso, usted y yo somos llamados cristianos. Y para eso fueron predestinados, para ser conformados a la imagen de su Hijo. La única forma de ser progresivamente conformados a la imagen del Señor Jesús es por la llenura del Espíritu. ¿Y cómo se llena? Bueno, se llena por la lectura, por la meditación en la palabra. Eso es lo que va a producir la imagen de Cristo. Lo hablamos esta mañana. Esta mañana Santiago nos lo mostró. Es lo único, es la palabra. Esta palabra es suficiente. No necesitamos nada más, pero hay que ir a ella. Hay que ir allá. La palabra de Cristo debe habitar en abundancia en vosotros. ¿Y cómo puede hacer que la palabra abunde en abundancia? Bueno, lo primero que tiene que hacer es léala. Tan fácil como eso, leerla. La Biblia no es difícil de entender. La Biblia es comprensible y necesita leerla. Necesitan ser consolados con sus palabras. Tener presente siempre las Escrituras para cada momento de sus vidas. Que todos los problemas se solucionen con las Escrituras, porque tiene las Escrituras en su mente. Cualquier situación que se presente, ¡boom!, el texto, porque ha estado meditando en esas Escrituras. Debe darse cuenta también que la lectura, solo la lectura, no garantiza que habite en ustedes abundantemente. La palabra, además de ser leída, debe ser meditada bajo la influencia del Espíritu Santo para que Él more abundantemente en cada uno de ustedes. La abundancia viene cuando al recibir el Espíritu Santo medita en esos pasajes cortos, memoriza otros y luego hace lo que dicen. No es solo una cuestión de un estudio disciplinado. Esta es una cuestión del corazón. Debe ser transformado por la palabra. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos con otros, con salmos, himnos y cantos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Esto era lo que pasaba en los primeros años de la iglesia. Esta era una fiesta de amor cristiano en la que después de que el agua se usaba para lavar las manos, que era lo que ellos hacían, y las luces eran traídas, cada uno de los invitados cantaban a Dios un himno, y los demás también respondían con otro. Ese era el signo de que la palabra de Dios moraba abundantemente en alguien, y esa era la imagen de la iglesia primitiva. Uno se levantaba, cantaba un salmo y otro le respondía con otro. Y puede encontrar esto repetido a través de la historia. Los avivamientos cristianos durante los últimos 2000 años son testimonio de esto. Allí en el momento que se recupera la palabra, ¿qué sucede? Las personas cantan. Eso se expresa en canto. Los himnos medievales se escriben durante los movimientos monásticos. La Reforma protestante trajo música a la iglesia. Cuando pensamos en el Renacimiento, los hermanos John Wesley y Charles escribieron muchos grandes himnos que nosotros cantamos hoy. Igual en el mundo hispano. ¿Cuántas nuevas canciones e himnos se están traduciendo y algunos otros están escribiendo? Todo porque ahora la palabra está llegando a más lugares, cantando las Escrituras. Cuando la palabra de Dios mora ricamente dentro de usted, cantar es automático, con gratitud en sus corazones al Señor. Cuando sus vidas están llenas del Espíritu Santo, quiere decir que la palabra de Dios está a flote. Y si así está, lo único que puede suceder es que se derrame en canto. La música es la ventana del alma. Las canciones son la característica de aquellos que han sido redimidos. Cantad con júbilo en el Señor, oh justos. Apropiada es para los rectos la alabanza. Cantadle cántico nuevo, dice el salmista 33:1. Y el Salmo 96 dice, cantar al Señor un cántico nuevo, cantar al Señor toda la tierra, cantar al Señor, bendecir su nombre, proclamar de día en día las buenas nuevas de su salvación. Y en todo
el Antiguo Testamento, vemos numerosas ocasiones donde el pueblo de Dios expresó su salvación con cantos y música. Cuando Pablo y Silas se encuentran en una prisión bajo condiciones muy difíciles, leemos allí en Hechos 16, versículo 23, dice: después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Quién puede cantar desde la cárcel? La última actividad que hizo el Señor con los discípulos en la cena antes de ser entregado fue cantar con ellos. Mateo 26:30 dice: y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Todo está lleno de la música. En Apocalipsis leemos de los redimidos, en Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y otra vez en Apocalipsis 14:13 dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. La Biblia siempre presenta la música y los cantos como una expresión de los redimidos. Dios es el creador de la música. Dios ama la música y pone la música en nuestros corazones, en el suyo y en el mío. ¿Y entre quiénes cantamos? En la Biblia los creyentes cantan en medio de los otros creyentes, cuando están en comunión. En ningún momento vemos en las Escrituras que la música tiene la intención de ser usada evangelísticamente. Bueno, podría ser usada para acomodar el momento, pero en realidad, fundamentalmente, la música es una expresión de los santos con los otros santos, con aquellos que han sido redimidos. Por eso nos unimos a cantarle a nuestro Dios. Bueno, reuniendo un poco y resumiendo lo que he dicho, hasta el momento entonces hemos meditado en varios aspectos del Espíritu Santo. La enseñanza bíblica es que no hay esperanza para el hombre aparte del Espíritu Santo. Eso es lo que dicen las Escrituras. Si una persona no es salva, no ha recibido el Espíritu Santo, y una persona salva lo ha recibido. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Lo primero que hace es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El mundo no cree en el pecado, necesita ser convencido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es enviado exactamente para hacer eso. Y a pesar del hecho de que el cristianismo ha sido predicado durante casi 2000 años o más de 2000 años, el mundo todavía no cree en el pecado, no cree en la justicia, no cree en el juicio, solamente creen en sí mismos, en el hombre, en el poder del hombre, en la bondad del hombre. Y eso es exactamente lo opuesto a la enseñanza de Cristo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Para qué ha sido enviado? Permítame resumir nuestra enseñanza. Después de convencerlos de pecado y después de revelar la salvación que está en Cristo a través de su sangre, ¿qué hace Él? Él les da una vida nueva, les da la regeneración. Y esa es la enseñanza de nuestro Señor a Nicodemo. Él le dice a Nicodemo: deja de hablar, deja de hacer preguntas. De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No, le dice Jesucristo. Mi reino con usted, dijo nuestro Señor, es excelente, moral y religioso, hombre Nicodemo. No puedo discutir esto con usted, no puedo discutirlo contigo porque no puedes entenderlo tal como te encuentras. Respondió Jesús y le dice: de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Igual usted, si no ha creído en Jesús y está tratando de entender, no va a poder entender esto. Tiene que nacer de nuevo antes de que pueda entrar
en el reino. Entonces va a comenzar a entender. Y sin embargo, los hombres todavía abogan por la enseñanza de la ética cristiana a los ateos. No se puede enseñar a los ateos ética, predicar ética a los hombres y mujeres que no han nacido de nuevo, que no son cristianos, es una negación de todo el cristianismo. El Espíritu Santo es enviado para regenerar a los hombres, para darles una nueva naturaleza, una nueva mente, una nueva perspectiva, darles un nuevo ser. No hay esperanza aparte de eso. Él es, del mismo modo, enviado para promover nuestra santificación, y es acá donde entra sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos es estar controlados por el Espíritu Santo de Dios, y ahora desde ese momento pueden vivir en paz unos con otros. Esa es la solución al problema del matrimonio, al problema del hogar, al problema del trabajo. Una vez que los hombres son gobernados y llenos del Espíritu Santo, entienden y ven el mal que hay en ellos. Se frenan y se controlan a sí mismos, ya tienen autocontrol, crecen en gracia, crecen en el conocimiento del Señor. Y la verdadera amistad, el amor, el verdadero amor se convierte en una posibilidad, pero solo cuando están llenos del Espíritu. Sin el Espíritu es imposible. Así que el Espíritu Santo está destinado y enviado para promover la santificación y para controlarles, para permitirles vivir la vida que Dios quiere que vivan. ¿Y cómo se llena? Leyendo la palabra de Dios, meditando en ella. Solo hay una manera de vivir esta vida verdaderamente cristiana, y es ser llenos del Espíritu Santo. Es una pérdida de tiempo pedirles a las personas que sean buenas. Es una pérdida de tiempo pedirles a la gente que se comporte correctamente en sus relaciones. La solución está en el nuevo nacimiento y una vida llena del Espíritu Santo. Muchos afuera del cristianismo prestan principios bíblicos y tratan de aplicarlos a sus vidas y a las vidas de otros. Esta semana acompañamos a unos hermanos a una boda civil y el notario tomó prestados principios bíblicos y los usó para hablarles a los que se casaban. Pero eso es un préstamo sin permiso, porque él no era creyente, él simplemente tomó algunas cosas y se las dijo y las confundió más, yo creo. Porque esas verdades pronto desaparecen en la vida de esa persona. Yo no creo que él las crea verdaderamente. Desaparecen como el rocío de la mañana. El hombre sin el Espíritu no puede vivir vidas piadosas porque necesita tener una nueva naturaleza. Necesita ser transformado. Y solo el Espíritu de Dios puede hacer eso en la regeneración. Y además de ser transformado, el hombre necesita ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, llénese del Espíritu Santo. Que Dios le permita llenarse del Espíritu Santo, y es yendo a las Escrituras, meditando en ellas, memorizando, aplicando, y una palabra muy importante, apropiándose de las verdades. No basta con solo leerlas, no basta con solo entenderlas, no basta con solo desarrollar o hacer una lista de aplicaciones. Es que ahora toma esa verdad y la pone como suya y la vive para usted. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque nosotros, Señor, que somos tu iglesia, estamos siendo usados para transformar este mundo en el rol en el que nos encontremos, ya sea en la política, en el trabajo, en la familia, en la sociedad en la que nos movemos. Y sí, Señor, tú has dado el Espíritu Santo a tu iglesia y agradecemos por ello. Sabemos que en la medida en que nosotros nos apropiemos de esas verdades, vamos a tener ese poder como iglesia para transformar lo que tú nos permitas transformar por medio de el Espíritu Santo. Es la única forma que podemos causar un gran impacto a esta sociedad, porque al final, Señor, es la única esperanza para este mundo. Que hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo vivan sus vidas de esa forma, proclamen el Evangelio, los uses en el lugar en donde se encuentren,
porque esa es tu voluntad, eso es lo que tú quieres de nosotros, que vivamos vidas santas, llenas del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos esto. Amén.